La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, bienvenidos a este encuentro con los clásicos. Mi nombre es Miguel Ángel García y como cada semana es para mí un placer darles la bienvenida a este espacio que tiene como principal objetivo el acercarnos a los grandes compositores, a los grandes maestros de la música de concierto. El día de hoy, paradójicamente, no vamos a hablar específicamente de un compositor, sino que vamos a tener un acercamiento a lo que es la música, pero desde un punto de vista, no quisiera decir técnico, pero sí a la naturaleza propiamente de la música de concierto. Este va a ser un programa en dos partes, así que, bueno, vamos a tratar de ser lo más ordenados posible para poder así aprovechar el tiempo y sobre todo darles una línea que tiene como principal objetivo ese, tratar de tener una forma distinta, una forma más profunda, diferente del acercamiento a la música. Por eso he denominado este espacio herramientas para perfeccionar o para mejorar un acercamiento a la música de concierto. Que bueno, dije música de concierto, pero esto aplica a cualquier tipo de música. Sin embargo, pues nuestro espacio está perfectamente enfocado hacia la música de concierto. Sin más preámbulo, vayamos entonces a lo que son las herramientas, las diferentes herramientas que tienen que ver con la percepción y un acercamiento más profundo a la música. Sin embargo, bueno, vamos a empezar diciendo lo que es propiamente la música. La música puede tener muchas formas de entenderse o muchas formas de definirse, e incluso yo mismo me siento un poco, pues, irresponsable por dar una definición, puesto que las definiciones por naturaleza, desde un punto de vista filosófico, acotan y limitan el entendimiento profundo de lo que sea. Dicho lo anterior, me voy a permitir darles una definición, digamos, de música, y bueno, para que no sea tan tajante, me voy a colgar de la definición que nos legara este gran músico matemático Pitágoras, que bueno, dicho sea de paso, es considerado uno de los padres de la música. Pitágoras, Pitágoras de Samos, que viviera en la antigua Grecia. Y bueno, vamos a partir de aquí para dar una definición muy concreta. La música es, pues, la rama de las matemáticas. Ya dijimos que Pitágoras, en su carácter de matemático, trataba de dar una explicación y trataba de entender lo que era la realidad a partir de ideas fundamentales, de ideas elementales. Y él se daba cuenta de que todo cambiaba, pero que había algo que no cambiaba, que era perenne y que estaba ahí siempre. Y era precisamente la idea del número. Y para poder entender la realidad, pues entonces él sabía que todo era vibración, y en el momento en el que todo vibra, también se dio cuenta de que la vibración como tal, pues es el sonido. Hoy sabemos que no nada más es el sonido, que también estamos hablando del color. El color también es vibración, el olor también es vibración. Pero bueno, en aquel entonces, y con las herramientas con las que se contaba, pues simplemente se quedó en el tema de la música. Que bueno, más adelante también Platón haría lo propio, y incluso hoy día sabemos el impacto que tiene la música, no nada más en el entendimiento de las cosas, no nada más desde el punto de vista estético, sino también en el equilibrio emocional, etc. Pero bueno, ya me adelanté mucho. Vamos entonces al concepto de música. Según Pitágoras, él decía que la música era la rama de las matemáticas que va a estudiar la combinación de los sonidos y los silencios en el tiempo, generando un cambio o una influencia o un impacto en la emoción, en el sentimiento humano. Tal era la idea que nos legaba Pitágoras. Y en ese sentido, pues vamos a hablar ya propiamente de la música, partiendo de esta definición. Vamos a hablar de algunos ingredientes que casualmente todos hemos escuchado, e incluso a veces los comentamos cuando estamos con amigos o cuando vamos a un concierto. Siempre estamos a expensas
de generar opiniones. Oye, ¿qué te pareció esta sinfonía o esta ópera o este concierto? Y siempre pues tenemos que dar un punto de vista, incluso para nosotros mismos, no tiene que ser con alguien. Pero para poder acercarnos a ellos, y si me permiten, voy a tratar de partir de una analogía. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de un automóvil, que yo, por cierto, no sé nada de mecánica ni de automóviles, si ustedes se acercan conmigo y me dicen, oye, Miguel, ¿qué te parece ese automóvil que ves ahí? Es un automóvil con un motor en 8, y en 8 en línea, o con tantos cilindros, o con unas llantas que tienen un agarre tal, o un volante al piso, etcétera. Una serie de términos que a mí no me hacen sentido. Es decir, cuando se habla de un motor muy revolucionado, yo no sé realmente de lo que se esté hablando. O cuando se habla de un freno de disco o un freno de tambor, etcétera. Son términos que de alguna manera son muy necesarios para quien quiera acercarse al mundo del automovilismo, y peor aún, en el momento de poder expresar un buen desempeño de un piloto en un automóvil específico, en una carrera específica, pues todos estos términos habrá que conocerlos. Lo mismo pasa en el terreno de la música. Para poder acercarnos a la música es menester tener una serie de términos, de conocer algunos conceptos elementales sin hacernos expertos en música, no es el tema. Simplemente el objetivo de esta sesión es acercarles una serie de conceptos para que, teniéndolos en cuenta, haciéndolos conscientes, podamos así dirigir nuestra atención y nuestra percepción y tener un deleite, un entendimiento, no, porque la música no necesariamente se entiende, una percepción diferente de la música. Así las cosas. Vamos a hablar entonces de algunos ingredientes de la música que, como ya les dije o como ya mencionamos, seguramente utilizamos todos los días casi, y más no se diga si estamos en un concierto. ¿Cuáles son estos ingredientes? Bueno, pues entre muchos de ellos podemos mencionar el ritmo, las notas, la melodía, la armonía, el color, la forma. Fíjense nada más cómo de golpe ya mencioné algunos conceptos y aquí les puedo hacer la pregunta. ¿Me puedes decir cuál es la definición de ritmo, de melodía, de armonía, de color, de forma, de dinámica? Todos estos son conceptos que de alguna manera, si los llegáramos a conocer, podemos decir, oye, me gustó mucho el color que tiene la orquesta. Alguien que no sabe de música inmediatamente puede pensar, ¿a qué te refieres? ¿Al color del traje de los músicos o al color del traje del director? Y no tiene nada que ver. Simplemente estamos hablando que el color tiene un entendimiento muy específico en música. De eso vamos a platicar hoy. O si hablamos acerca de la dinámica. Si estamos hablando, por ejemplo, de una dinámica en música, ustedes pueden pensar, si dinámica quiere decir que se mueve mucho o se mueve poco, esa es la dinámica. ¡Y no! Realmente el concepto de dinámica tiene que ver, lo voy a platicar más adelante con más detalle, pero podemos, digamos, a manera de introducción, decir que una dinámica en música tiene que ver más bien con lo que se le conoce vulgarmente y fuera de este contexto como el volumen. Cuando nosotros decimos súbele, ¿no? Súbele al radio o a la televisión, ¿no? Estamos hablando de que el sonido se oye más fuerte o más bajo. Eso para nosotros, quienes no manejen el lenguaje musical, están hablando de volumen. Bueno, en música no se dice volumen, en música se dice dinámicas. Las dinámicas, tiene una dinámica en donde nos vamos al forte, nos vamos al piano, que ya también utilicé esas otras dos palabras. Bueno, como se dan cuenta, acercarse al mundo de la música es fascinante, pero para ello, como en todo, tenemos que manejar algunos conceptos, algunos términos, este argot que utilizan pues todos los especialistas que se acercan precisamente a una disciplina específica. Así que bueno, vamos a empezar, si les parece bien, con el más elemental. La música para su estudio se va a dividir en 3 partes. Bueno, se puede dividir en muchas. Sin embargo, vamos a tratar en aras de la sencillez y en aras de un buen entendimiento en este rincón de encuentro con los clásicos, vamos a ver que la música se va a dividir en 3 elementos fundamentales. Para que pueda haber música, debe haber
estos tres elementos y tiene que ver fundamentalmente con el ritmo, con la melodía y con la armonía. ¿Por qué los mencioné en ese orden? No fue una cuestión fortuita, sino que obedece a la lógica de la música misma. ¿Qué fue lo primero que existió cuando la música, cuando esto que hoy conocemos como música empezó a desarrollarse? Bueno, pues si nos vamos y viajamos a nuestros primeros ancestros, nos vamos a encontrar con que lo primero que el hombre hizo, ¿no? Nuestros antepasados, lo primero que hicieron, pues no fue una fuga a 5 voces, o no fue una canción, ¿no? Sino que lo primero que se empezó a hacer fue retomar de la naturaleza, pues algunos instrumentos. Cuando digo instrumentos, tampoco estoy hablando de un violín Stradivarius del año 1713, no, estamos hablando de 2 piedras, o estamos hablando de 2 palos, en donde de alguna manera estos individuos, los primeros habitantes, o ya como una forma ya muy parecida a nosotros, el primer Homo sapiens, lo primero que hacían, y ni siquiera Homo sapiens, fíjense, ahorita me quedé pensando, yo creo que antes de eso ya se generaba, ya había la posibilidad de generar un efecto que tiene que ver fundamentalmente con el ritmo, y es el hecho de tomar 2 piedras, o una piedra y un palo, o 2 palos, y empezar a golpearlos. Ahí estamos hablando ya de la primer manifestación o el primer paso que se da en torno de lo que más adelante se va a constituir o a consolidar como lo que hoy conocemos como música. Entonces empiezas a golpearlo. Paz, 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 paz. Si yo hago... Ahí simplemente estamos oyendo pues 2 golpes, se está golpeteando, estoy golpeteando mis manos, pero no necesariamente puedo decir que hay ritmo. De hecho, más bien es arritmia, no tiene una lógica. Para poder entender el concepto de ritmo tiene que ver precisamente con una definición muy interesante y muy fácil de comprender y de recordar. El ritmo es una sucesión de sonidos generando una sensación de movimiento ordenado. Eso es el ritmo. Es cuando tienes dos sonidos, pero que se están desarrollando, que se están presentando de una manera ordenada. Si nos da una sensación de movimiento ordenado, quiere decir entonces que estamos en la antesala de lo que se le conoce como el ritmo. Y voy a dar un ejemplo. Estamos hablando del 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ahí ya tenemos el concepto de ritmos. 1, 2. Es lo que se le conoce como el famoso ritmo de una marcha. Cuando un ejército está marchando, pues simplemente llevan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí tenemos un primer elemento, el ritmo. Pero no nada más es ese ritmo. Podemos también tener un ritmo ese es a 2. Podemos llevar un ritmo a 3, por ejemplo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si son cuidadosos, vean ustedes mis manos. La forma en la que los directores, y aquí voy a aprovechar que tengo mi batuta en la mano, se darán cuenta de que puedo hacer esto. 1, 2, 1. La forma de hacerlo es una J invertida. Si quieren incursionar, y sobre todo, saben ustedes, si quieren ustedes más o menos descifrar cuál es el lenguaje de un lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal o corpóreo que utiliza un director de orquesta a la hora de manejar los ritmos, pues no es una cosa sencilla, es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ver, este es un ABC, este es el tema 1, ¿no? De cómo llevar un ritmo con un director de orquesta. Es de arriba hacia abajo, haciendo una especie de J invertida. Entonces voy a estarlo haciendo de esta manera. Aquí tengo mi batuta, ¿sí? Y entonces hago 1, 2. Ahí está la J. No sé si la pueden percibir ustedes. 1, 2. De arriba hacia abajo. Quienes nos estén escuchando nada más, estoy haciendo un movimiento desde arriba. Y cuando bajo, hago un pequeño movimiento hacia la derecha, haciendo una especie de J invertida en el aire, obviamente, ¿no? En el espacio. Bien, entonces estoy haciendo eso. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí está el ritmo de 2. Lo puedo hacer más rápido, más lento, pero ese es otro tema al que vamos a llegar en un momento más. Entonces hago 1,
2. También puedo hacerlo a 3. Y ahora voy a hacer la J, pero la voy a hacer al revés. Ahora sí, 1 de este lado y luego me voy hacia la derecha y luego subo. Entonces, 1, 2, 3, 1. Y estoy utilizando mi batuta en la mano derecha. Entonces, quien no me esté viendo, imagínense otra vez. Ahora si hago la J, a una J normal, ¿no? Viéndola de frente, es 1 y después me voy hacia la derecha y luego subo. Y ahí está mi movimiento de 3, mi ritmo de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quienes no nos estén viendo, ahora les voy a pedir que lo hagan. Vamos a hacer primeramente el ritmo de 2. 1, 2, 1, 2. Es con la mano derecha siempre. 1, 1, 2. Ahora vamos a hacerlo al ritmo 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí tienen. Ahora vamos a hacerlo a 4. Y así podemos hacerlo. Estamos poniendo, digamos que los ritmos más fundamentales, más elementales. Y es igual hacemos nuestra J invertida. 1, 2. Ahora en vez de bajamos y luego jalamos al lado izquierdo para hacer el número 2. Es 1, 2. Hacemos una cruz, vamos al lado derecho y luego subimos. Y entonces es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí tienen. Esto obviamente siempre se lleva con la mano derecha. Y así podemos viajar y tener diferentes tipos de formas de administrar el movimiento de los sonidos, ¿no? Cómo los sonidos se van a ir ordenando, esta sucesión de sonidos que ya dijimos que puede ser a 2, ahí está un orden, a 2, 1, 2, 1, 2, o puede ser a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o puede ser a 4, 1, 2, 3, 4, 1, puede ser a 6, puede ser a 8, puede ser a 12, etcétera, ¿no? Entonces, toda una sucesión infinita. Hay complejísimas maneras de administrar el tiempo y sobre todo si nosotros viajamos a diferentes culturas nos vamos a dar cuenta que la forma de administrar los ritmos es pues infinita, ¿no? Es una riqueza genial. Y conste que estamos hablando del ritmo, no nada más. Ya dijimos hace un momento que la música para su estudio se divide en 3 partes: ritmo, melodía y armonía. Ahorita estoy en la parte más elemental, más rústica, más básica. Y dicho sea de paso también, seguramente, vaya, les habrán preguntado o se habrán ustedes puesto a pensar, ¿quién será el mejor músico? Hay mucho que se ha hablado al respecto, sin embargo, los especialistas aseguran que el mejor músico no necesariamente es el más afinado, porque la afinación se puede trabajar. Con mucho trabajo es posible llegar y tener una buena afinación. La parte armónica, de la que vamos a hablar también en un momento más, tiene que ver con el estudio. Básicamente es una cuestión matemática. Entonces, la armonía se estudia, es una de las materias que se llevan en los conservatorios, en las escuelas de música, y es una de las materias más ricas y más complejas. Entonces, si el hacer una melodía puede serla con base en un ejercicio de afinación, afinar las notas, o el tema de la armonía a partir de cómo las vas a administrar siguiendo un método matemático, vamos a decirlo en esos términos, nos queda el ritmo. Y hay quien afirma que el mejor músico es aquel que tiene el mejor ritmo. Y cuando digo esto, seguramente estás pensando, yo soy un excelente músico porque a mí me encanta bailar y yo sé llevar muy bien el ritmo. Pues puede ser que sí, y si es así, felicidades. Sin embargo, te voy a poner un reto para ver si es cierto que puedes tener ritmo. Ritmo no es juntarte y seguir la música y moverte de una forma grácil. Eso habla de otro tema. Es un tema de baile, de movimiento, de expresión corporal. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando fundamentalmente de esta capacidad que tienes precisamente de llevar un ritmo. O sea, un ritmo es poner, y aquí ustedes están viendo mi metrónomo. Este es un instrumento que se va a desarrollar o se va a inventar ahí a mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se trataba, es una cuestión mecánica. Hoy día estos los encuentran ustedes en internet y los pueden comprar en los teléfonos. También hay aplicaciones en donde lo pueden hacer de una forma electrónica. Sin embargo, a mí me gusta utilizar mi metrónomo mecánico. Aquí está.
Un, dos. Aquí yo lo tengo, la campanita, si ustedes logran percibirla, si la escuchan bien. Están ustedes llevando una métrica a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y bueno, el metrónomo es eso, es un aparato mecánico. Y obviamente en su condición de mecánico, de máquina, no se equivoca. Entonces, cuando se dice que puedes llevar el ritmo, quiere decir que tú puedes hacer lo que hace el metrónomo, no perder el ritmo. Y es muy fácil, es uno de los grandes vicios que cometemos y que tenemos muchos de los que nos encanta hacer música. Y es de que cuando tú estás hablando, cuando tú estás tocando, sea el piano, el violín, el cello, el instrumento que tú quieras, normalmente tenemos tendencias a acelerar o a desacelerar. Y es cuando pierde el ritmo. Los directores de orquesta, los buenos directores de orquesta son aquellos capaces de mantener siempre el ritmo. Y esto yo se los digo por experiencia. A veces hay pasajes en la música que son tan intensas, ¿no? No sé, viene a mi mente alguna vez dirigiendo la orquesta, la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? Llega a momentos en donde tú empiezas te das cuenta de que hay un ímpetu, una emoción muy fuerte. Inconscientemente uno ya está perdiendo el ritmo. ¿Por qué? Porque hay mucha intensidad, hay una emoción muy fuerte. Sin embargo, el ritmo no se negocia. Pam, 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 pam. Y eso, créanme, es difícil. Los músicos que me estén escuchando sabrán de lo que estoy hablando. Cuando vienen pasajes, sobre todo de notas muy pequeñitas, semicorcheas o fusas, donde inmediatamente nos jala y empezamos precisamente a perder el ritmo. Eso es todo un tema. O sea, el concepto del ritmo es mantenerlo independientemente de lo que se esté expresando, hay que mantenerlo. Y obviamente dices, bueno, pero ¿dónde está escrito? ¿Me van a llevar a la policía si pierdo el ritmo? No te van a llevar a la policía. Simplemente la música tiene normas, tiene reglas. Incluso si el compositor dice, en este pasaje de este compás a otro compás hay que acelerar, está escrito, hay dos letritas acelerando, ¿qué quiere decir eso? A partir de aquí vas a ir acelerando y es cuando se rompe esta cuestión. O un rubato en donde te robas la sensación de robarte algunos tiempos de un pasaje, o ralentando, ¿no? Que también es empezar paulatinamente a bajar la velocidad, pero eso está escrito y eso vamos a platicarlo un poco más adelante. Bueno, este es el ritmo. ¿Se dan cuenta cómo estamos en la tercera parte de lo que es la música y el nivel de complejidad? Y no hemos hablado sobre las variantes que tiene el ritmo. Y vean ustedes lo rico que puede ser este tema. Bueno, ¿cuáles son los efectos que te genera el ritmo? Bueno, cuando hablamos de ritmo estamos hablando fundamentalmente de muchas cosas. Por ejemplo, si en este momento nos escucha un cardiólogo, sabrá de lo que les estoy platicando. Un corazón sano es aquel que tiene un ritmo, que no, un corazón enfermo es alguien que tiene arritmia, es alguien que de alguna manera no es capaz de mantener los latidos del corazón de manera, digamos que ordenada, sino que en algún momento, por alguna razón, el corazón empieza a latir más rápido, más lento, o lo hace de forma desordenada, es decir, de forma arrítmica, y esto genera un malestar en el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de ritmo, estamos hablando de la vida. Básicamente, el ritmo, escúchenme bien ustedes, el ritmo es vida. Cuando estamos en la antesala del respeto de la vida, estamos hablando precisamente del respeto del ritmo. Yo sé que ahorita me fui quizá de una forma muy, muy dramática, ¿no? Hablando de un cardiólogo, cuando te dice, ¿sabes qué? Tienes un problema, tu corazón tiene un problema, tiene arritmia. Mi vida está de por medio. Bueno, de esa misma manera, podemos decir que una orquesta, cuando no respeta el ritmo, es una orquesta arrítmica, o es un dueto, o un trío, o un cuarteto arrítmico. Y eso, obviamente, no se va a morir, no le va a dar un paro cardíaco a la orquesta. Al que sí le va a dar un paro cardíaco es a mí, porque estás frente a una presentación, a una interpretación, pues mala. ¿Por qué? Porque no se respeta el ritmo. Tal es el tema
que estamos viendo el día de hoy, los ingredientes que hacen de la música este regalo de Dios. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos en unos minutos. Regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde estamos hablando de los ingredientes que hacen de la música este alimento, degustar, este alimento divino, este regalo que nos hacen los dioses. Y bueno, hablábamos entonces del ritmo y decíamos que es el elemento más básico, más elemental. En ese sentido, ¿cuál es el efecto que tiene el ritmo? Bueno, el ritmo se ha utilizado a lo largo de la historia con diferentes temas. Por ejemplo, se manejan dos, básicamente el ritmo tiene un efecto en el cuerpo humano que va dirigido a los estados alterados de conciencia. Por ejemplo, ustedes pueden observar los mantras, que son ejercicios realizados por las diferentes o diversas tradiciones orientales. Cuando empiezan, yo me acuerdo de uno, algún tiempo viví en Japón y me acuerdo que la familia donde yo estaba, muy temprano siempre escuchaba Samyo Renge Kyo. Y este canto, ni siquiera es un canto, básicamente es un mantra, ¿no? Se decía de una manera muy afinada, pero lo más importante no es eso, sino que era la parte rítmica. Y de estos hay muchísimos. Mucha gente que desconoce el impacto o el uso de los mantras se pregunta, sobre todo esto en Occidente, oye, ¿y qué están diciendo? ¿Qué le están cantando a Buda? No le están cantando nada. Realmente son movimientos, son sonidos, son vibraciones que por su naturaleza, estos son ejercicios milenarios que tienen todo un estudio y un fundamento biológico más que religioso. No me atrevería a decir que es una cuestión espiritual en el sentido de que conlleva el conectar el cuerpo, la mente, las energías, la tierra, etc. Y se hace de una manera para que se pueda llegar a un estado alterado de conciencia, y con esto no quiero decir que estemos locos o que perdamos atención. Al revés, es precisamente para eso, para mantener un enfoque, una concentración en donde todo lo demás desaparezca y únicamente se mantenga el conocimiento, o que la mente se encargue de poner atención a esos sonidos. Y esto obviamente, como dicen muchos psicólogos amigos que me dicen, es que la mente es la loca de la casa. ¿Por qué? Porque siempre anda papaloteando por todas partes, y lo que hacen estos ejercicios rítmicos es precisamente, son tan ricos. Imagínense ustedes, esto lo manejas una y dos y 10 veces o 10,000 veces. Entonces llega el momento en el que tu mente se olvida de todo y se concentra en ello. No voy a hablar más al respecto, puesto que no es el objetivo de este espacio, pero sí podemos decir que te genera este estado de concentración de la mente. Por otro lado, estamos hablando también de la dispersión. Y esta es una de las razones por las cuales muchos jóvenes, digo jóvenes también, hay gente mayor que les gusta, pero bueno, básicamente muchos jóvenes, en donde precisamente entran en música, en donde es rica en ritmo, en donde el 90% de la música es ritmo. Y es cuando viene este famoso punch, 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 punch. Y a la gente le gusta esto. ¿Pero por qué le gusta? Pues obviamente porque también tiene un estado alterado de conciencia. No es raro pensar que muchas veces, a veces nos encontramos con serios problemas o estados, no sé, complicados en nuestras vidas, y la gente quiere divertirse y se va a los pubs, a las cantinas, a los bares, y empieza punch, 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 punch. Y yo a veces me preguntaba, bueno, ¿y dónde está la música? ¿Dónde está? Dice, no, es que ahí está la música. Y bueno, sí, de alguna manera lo es, aunque nada más esté en un 90% del ritmo. Pero esto obviamente genera un estado, otra vez, alterado de conciencia, que te genera un bienestar. Por eso la gente lo hace, y por eso la gente recurre a ese tipo de experiencias. ¿Son buenos o malos? No, no son ni buenos ni malos, simplemente son experiencias, son formas en las que la música, en este caso el ritmo, ha sido utilizado a lo largo de los años para poder generar, pues esto, ¿no? Un estado concentrado, un estado alterado de conciencia, ¿no? Muy a la dispersión o a la concentración de la atención.
¿En dónde se han utilizado? Pues pensemos en las bodas, en donde habrá que tener precisamente este estado de atención, de concentración en una ceremonia religiosa, en un ritual, en los funerales, en las guerras, fíjense ustedes, ¿no? Las guerras. ¿Cuál es el impacto o la importancia que tenían o que tienen las bandas militares? Yo recuerdo que cuando era niño me gustaba ver mucho las paradas militares y como siempre me ha gustado la música, yo siempre veía que quienes iban al frente era precisamente las bandas militares. Pero pues los músicos tenían que cargar su instrumento, no necesariamente su arma. Entonces decía yo, ¿y cómo se van a defender? Después yo leía que las bandas militares precisamente tenían, no nada más eran para los desfiles o para las paradas militares frente a jefes de gobierno o frente a los generales, sino que también se los llevaban a la guerra. Y es que el ritmo tiene esta cuestión haciendo eco a lo que comentábamos hace un momento, en el sentido de que son estados alterados de conciencia. Pues en el pasado no había grandes aviones en donde poder transportar tropas o trenes o camiones, ¿no? Sino que los diferentes pelotones iban caminando, los ejércitos iban caminando, ¿no? En donde la guerra se iba a llevar a cabo. Entonces, pues imagínense nada más cuál es la diferencia entre, bueno, pues listos, vámonos caminando todos, y todos van caminando, obviamente se van a cansar. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una injerencia en el estado alterado de conciencia, en donde precisamente producto de un rum ta ta rum pa pam rum pa pam rum pa pam rum, ¿no? Los soldados entran en esta rítmica, en esta dinámica, y hace precisamente que el cuerpo pueda tener atención en otra cosa que no en un estado, digamos, de cansancio o de agotamiento. El tema del ritmo es larguísimo. Hay quien hace terapias con cuencos, terapias con tambores, terapias con ligas, terapias con campanas. Y básicamente esto está es muy rico en el ritmo por el tema de la vibración. Y déjenme decirles que, bueno, no tengo que decirles yo, es altamente gozoso. O sea, incursionar en el tema de la rítmica es un tema altamente gozoso. Y también es bien importante mencionar esto. La educación pública tiene que considerar, esto ya se sabe, se habla mucho al respecto, hay muchos especialistas y gente que conoce mucho al respecto y con mucha profundidad el tema de la educación. Sin embargo, a mí me sorprende mucho, y de ahí la importancia de este espacio de encuentro con los clásicos, que nos acerca a la música, pero no nada más con el tema o con el objetivo de generarnos un deleite, sino con el objetivo de hacer conciencia en el impacto y la trascendencia que puede tener el estudio y profundización y práctica en la música. ¿A qué voy? Si ya dijimos que el ritmo es el elemento más fundamental, más elemental, como ya platicamos hace un momento, es el momento en el que más allá de tener incluso un lenguaje, porque la música antecede al lenguaje hablado, cuando empiezan a golpearse dos piedras, ahí hay algo, ahí hay un movimiento, y para esto se requiere del cerebro, la participación psicomotriz. Entonces, ustedes saben que el cerebro humano termina de desarrollarse hasta los 18 años. Entre los 18 y los 20 años es cuando la neocorteza se termina. Y cuando hablo de la neocorteza, estamos hablando ya del tercer nivel del cerebro. Nosotros poseemos un cerebro triuno, así se le llama, 3 cerebros en uno, en donde el cerebro límbico es el cerebro más elemental también. Fíjense, estamos hablando de cosas elementales, que tiene que ver con la reproducción, con el escape, con la huida, con el ataque, todas aquellas actividades que nos permitieron evolucionar y permanecer sobre la faz de la Tierra. Tiene que ver con el ritmo. El cerebro límbico tiene que ver con el ritmo. Después, el cerebro más básico, no es el límbico, perdón, ese es el cerebro reptil, el más antiguo. Después viene el límbico, que tiene que ver con la melodía, de la que no voy a hablar todavía, y finalmente la parte racional, es el neocórtex, ¿no? Tampoco voy a hablar en este momento de ello. Pero si estamos hablando de esto, quiere decir que cuando somos niños, el cerebro está formándose. Y cuando se está formando hay que ayudarle. Por eso hay quien afirma que darle una formación a un niño
Cuando digo un niño, estoy hablando entre los 3, 5, 7, 8 o 9 años. El cerebro del niño todavía no está formado. Hoy día se debate mucho en las escuelas elementales, en donde se habla precisamente de que hay que hablarle a los niños en el lenguaje propio del desarrollo de su cerebro en ese momento. Y déjenme decirles que de las herramientas más necesarias para poder fortalecer su construcción, la construcción y desarrollo del cerebro, son las dinámicas con base en el ritmo. El ritmo, hacer juegos, hay una cantidad espeluznante de dinámicas, de juegos, de actividades en donde les permite a los niños fortalecer estas habilidades. Un niño que es fuerte en el desarrollo de su rítmica o del ritmo en su cuerpo, es capaz de hacer muchísimas cosas. Incluso decimos cuando estamos con nuestros chicos en formación, yo me doy mucho cuenta de este fenómeno, ¿no? En donde son incapaces de hacer ejercicios elementales que cualquier ser humano está invitado a realizar. Y esto tiene que ver precisamente con este gran hueco, con este gran vacío que tenemos en las escuelas primarias y no se diga en los jardines de niños, en donde la base de todo esto es el ritmo. Incluso más allá de las matemáticas, más allá del lenguaje, más allá de, no sé, yo creo que los dos temas más importantes aquí son la parte moral, la parte ética, el concepto del respeto, por un lado, porque finalmente somos, como decía Aristóteles, seres políticos, son políticos, decía él, ¿no? Somos seres que nos creamos en la sociedad, es decir, el respeto al otro, a la otredad es fundamental, tema 1. Tema 2, la parte corpórea, la parte cerebral, y esta tiene que ver fundamentalmente con el ritmo. Ahí tienen ustedes estos dos temas. Si se llevan a cabo, si ustedes los llevan a cabo o si los llevaron a cabo en su momento, pues obviamente estamos hablando de un cerebro bien desarrollado, de un ser humano integral. Bueno, ya vimos entonces lo que es el ritmo. El ritmo es esta forma en la que se va a ordenar los diferentes sonidos, teniendo en sucesión, o sea, son sonidos que se van sucediendo, pero dando siempre una sensación de orden. Ese es básicamente el ritmo. Ahora, ¿dónde vamos a meter esos ritmos? Ya dijimos que hay un ritmo a 2, 1, 2, 1, 2. Ya dijimos que hay un ritmo a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ya dijimos que hay un ritmo a 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc. Ahora bien, ¿dónde vamos a ponerlos? Y aquí es en donde viene nuestro siguiente concepto. Tiene que ver con la idea de un compás. ¿Han escuchado ustedes esta palabra? Obviamente, pero no estoy hablando del compás para hacer círculos. No estoy hablando del compás que es cuando uno abre una pierna y estoy abriendo un compás para hacer tal cual movimiento. No, abre el compás, decimos, ¿no? Cuando abrimos las piernas. No, compás en música es otra cosa. Es ese lugar, les voy a dar dos definiciones. Una definición mucho más precisa, más teórica, si quieren. Pero mejor antes de ello les quiero presentar una definición que no olviden. Y es, si ya dijimos que los ritmos es la forma en la que voy a ordenar dos sonidos o más sonidos, ¿no? Pero dando una idea de orden. Si es 1, 2, 1, 2 o 1, 2, 3, quiere decir que en cada 1, 2, cuando es un ritmo a 2, o 1, 2, 3, cuando es a 3, o 1, 2, 3, 4, cuando es a 4, etc. El espacio en donde voy a meter esos sonidos, sea cual fuere, a ese le vamos a llamar compás. Voy a dar un ejemplo. Aquí tengo mi batuta. Decimos 1, 2. Ahí hay un compás. Vamos al segundo compás. 1, 2, 1, 2. Ahí tengo dos compases. Vamos a hacerlo 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí hay 3 compases que llevan un ritmo de 2. Ahora vamos a hacerlo a 3. Vamos a tocar un compás nada más. Sería 1, 2, 3. Ahí hay un compás. ¿Por qué? Porque en este espacio metí 3 golpes. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora vamos a hacer 2 compases en un ritmo de 3. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí hay 2 compases. Vamos a hacer 3 compases. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí está. Son 3 compases, etc. Vamos a hacerlo a 4.
¿Qué quieren ustedes? Sería 1, 2, 3, 4. Ahí hay un compás. Y en ese compás metí 4 golpes, 4 sonidos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo 2 compases, etcétera. ¿Qué es entonces un compás? Es una unidad métrica, estamos midiendo, que sirve para organizar el tiempo. Es lo que estamos haciendo. No. Que bueno, finalmente después también puede haber combinaciones en donde tengo 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, pero esa es otra historia. Porque también, como decíamos, las combinaciones son infinitas y obviamente esto hace que la música sea una de las disciplinas más complejas y también más retadoras. Es una unidad métrica que sirve entonces para organizar el tiempo, divide una pieza musical en partes en partes iguales mediante pulsos ordenados en tiempos fuertes y débiles. ¿Qué quiere decir esto? Los compases, ustedes pueden decir 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ahí mis pulsos son exactamente iguales. Hay una forma de identificar un compás y es el tiempo fuerte. Normalmente los compases, bueno, no es regla, normalmente así se maneja. Si yo llevo, por ejemplo, un compás a 3, estamos haciéndolo, lo voy a hacer sin marcar el compás fuera, el tiempo fuerte. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si se dan cuenta, el 1, 2, 3 es exactamente igual. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo hiciera el tiempo a 3, pero haciendo el tiempo fuerte en el primer tiempo, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Si se dan cuenta, el tiempo fuerte está en el primer tiempo. Entonces ahí es fácil identificar el compás. Y bueno, si efectivamente ustedes ya adivinaron, es cuando estamos hablando del vals. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Es un tiempo de vals. ¿Lo quieren a 4? Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿No? Es, digamos que, la forma de identificarlo por los tiempos fuertes. Oye, ¿y qué pasaría si el tiempo fuerte... Fíjense qué interesante es esto. ¿Qué pasaría si el tiempo fuerte no lo hago al principio? Porque si se dan cuenta en los ejemplos que acabo de dar, siempre es en el primer tiempo. Decimos 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasa si le pusiera yo el tiempo fuerte, pero no lo pongo en el 1, sino lo pongo en el 2, en el caso de un compás a 3? Entonces no sería 1, 2, 3, sino que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Estamos hablando de una síncopa. Una síncopa, que es el momento en el que los compases son tocados o interpretados, pero en donde el énfasis, el tiempo fuerte, no se da en el primer tiempo, ¿sí? En el tiempo de 4, por ejemplo, lo podemos hacer igual. Si ponemos el tiempo fuerte en el tiempo 2, sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Son síncopas. Esto es un recurso muy utilizado. Pam, taram, pam, param, pam, param, pam, pam. Es como si fuera contratiempo. De hecho, es lo que se le conoce en música como un contratiempo. Hay muchas obras sinfónicas que utilizan este recurso y nos dan esa sensación. Sin embargo, a veces no entendemos lo que está pasando y ahorita yo les estoy diciendo de la síncopa. Las síncopas son muy interesantes y cada vez que las escuchamos en las diferentes sinfonías, Beethoven es un mago de las síncopas, tiene movimientos en donde se van rompiendo esta lógica y después regresa otra vez al compás natural y después se va con compases sincopados. Fíjense qué bonito estamos hablando. Es un compás sincopado. Quiere decir que el impulso, el tiempo fuerte se da en otro momento. ¿Lo quieren a 3? También lo podemos hacer en el tercer tiempo. Sería, si lo hacemos el compás natural, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora lo hacemos en el tercero. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es, me está jalando. Es esa sensación. Esos son los compases sincopados, ¿no? Y obviamente... Imagínense esto, yo la verdad me imagino darle todo esto que estoy platicándoles, dárselos a los niños.
Los niños, ¿ustedes creen que están preocupados por tener una definición de qué es un compás? No. Y qué bueno que no se preocupen por eso. Lo más importante es hacerlo y lo más importante es transmitirlo y sobre todo que lo puedan proyectar con su cuerpo. Una definición, si ustedes quieren, romper la regularidad del ritmo. Eso es lo que es una síncopa. O acentuar una nota en un lugar débil de un compás, ¿no? O sea, la nota fuerte de un compás, es el 1. Si yo acentúo el 2 o el 3 en un ritmo de 3, pues entonces estamos hablando de una síncopa. Ahora, vamos a ver cómo vamos a regular el ritmo. ¿Cómo se va a regular el ritmo? El ritmo ya dijimos ahorita que es 1, 2, 3. Pero ustedes me pueden decir, oye, ¿y lo puedes hacer rápido? 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí se puede. Oye, ¿lo puedes hacer lento? Claro. 1, 2, 3, 1. Oye, ¿lo puedes hacer a 4 normal? Por llamarlo así, ahorita les voy a dar los nombres. 1, 2, 3, 4. Oye, ¿lo puedes hacer más rápido? Claro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Lo puedes hacer más lento? 1, 2, 3, 4. Ahí estamos hablando entonces de cómo vamos a regular el tempo. El tempo es lo que estamos hablando. Realmente así le vamos a llamar. Y para ello vamos a utilizar esta herramienta de la que ya empezamos a platicar, que es el metrónomo. Las aplicaciones que pueden bajar ustedes en su teléfono, pues ya viene marcado. Sin embargo, si son curiosos y recurrimos a este maravilloso instrumento que es el metrónomo, se van a dar cuenta que hay una especie de péndulo en donde tiene una pastillita. Si yo subo la pastilla, ahí va a haber una serie de numeritos que tiene que ver con el número de bits o el número de golpes que se hacen por minuto. Si yo lo pongo hasta arriba, aquí ya lo estoy poniendo hasta arriba, lo voy a poner aquí en la mesa para que lo vean. Si se dan cuenta, es muy lento. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 1. Está muy lento. Ahora déjenme decirles cuánto es esto. Estamos hablando de 40 bits. 40 bits por minuto. Lo puedo poner a un nivel más o menos, digamos, vamos a poner un Allegretto a 108 bits por minuto y ya es un poquito más rápido. Ahora vamos a bajar la pastillita y lo vamos a tener un presto. Un movimiento presto es muy rápido. 3, 4, 1. Bien, vamos a empezar a cerrar este programa y les voy a dar los nombres de las diferentes maneras en las que se puede administrar el tiempo. Por ejemplo, el movimiento más lento de todos se le conoce como largo. No tiene que ver con distancia. Así se le conoce. Y es el movimiento más lento que hay. Y estamos hablando de 20 bits. O sea, en un minuto son 20 bits. Es muy lento. Después viene lento. Otro movimiento se le puede llamar, otro tempo se le puede llamar lento, que son entre 40 y 60 bits. Tenemos después otro movimiento que es el adagio. Hay obras que dicen, vamos a escuchar tal movimiento adagio. Y el adagio tiene que ver entre 66 y 76 bits por minuto. Un andante, que es como su nombre lo dice, es como si estuviera emulando el andar de una persona, va entre 76 y 100 bits por minuto. Un moderato va entre 100 y 108, 110 bits por minuto. El allegro entre 110 y 150 más o menos. Y el presto de 160 o 150 hasta arriba, ¿no? O más todavía. Después viene un prestísimo que es muy rápido. Estamos hablando ya entre los 180 y 200 bits por minuto. Y bueno, después viene allegro, prestísimo con fuoco, que ya prácticamente es una cosa muy rápida. Estamos hablando de cerca de 240 bits por minuto. Y bueno, así es la forma en la que se va a administrar el tempo, que esa es la palabra italiana que se utiliza para poder establecer qué tan rápido o qué tan lento se va a llevar una obra, cualquiera que esta sea, que puede ser un concierto, puede ser una sinfonía, puede ser una sonata, etc. Entonces, bueno, si se dan cuenta, con esto terminamos el primer capítulo que tiene que ver fundamentalmente con el concepto del manejo del tiempo. En nuestro siguiente programa vamos a empezar a ver cómo se pueden cambiar este tipo de
de métricas, porque una cosa es que este instrumento, es el metrónomo, es maravilloso, pero no va a ser dueño de nuestra interpretación, sino que va a ser un apoyo nada más. Pero ello será producto y será el tema de nuestro siguiente programa. Hasta aquí mis comentarios, un placer haber estado con ustedes y nos vemos la próxima semana en otro encuentro con los clásicos, en donde seguiremos hablando de esto que son ingredientes maravillosos para poder degustar estos platillos exquisitos que es la música. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.